de la Fundación del Migrante con el equipo 101. Apoyan en esa catequesis, ¿no? Bien, presentamos entonces a Constanza y Alberto. Bienvenidos. Fabio Alberto y Constanza, bienvenidos. Muchísimas gracias por esa bienvenida y por todo ese montón de cosas que la verdad es como inmerecido eso, y más es como la capacidad siempre de estar dispuestos a la voluntad del Señor y servir como Él nos llama. Siempre hemos tenido la costumbre, antes de iniciar una charla, es ponernos en manos del Señor. Y hoy precisamente lo queremos hacer a través de esta oración que nos enseñó un matrimonio de una región de Colombia que se llama Colombia Sur, Fanny y Gustavo. Y antes de iniciar la oración, de pronto hay unos micrófonos abiertos. Sí, vamos a pedir, por favor, que... Sí, por favor, pedimos que apaguen sus micrófonos para poder escuchar. Alberto. Iniciaron también. Buenas noches con todos. Voy a silenciar los micrófonos, ¿sí? Solamente voy a dejar activo a Fabio y a Norma. Gracias. Bien, pueden empezar Fabio y Constanza. Isabel, tienes apagado el micro. Bien. Listo, muchas gracias. Como decía Fabio Alberto, esta oración la elaboró una pareja equipista de la región Colombia Sur y nos la compartieron y desde allí nos acompaña. A lo mejor ya la han escuchado, pero quisimos hoy incluirla especialmente porque vamos a hablar de este tema de la espiritualidad conyugal. Señor, por el tiempo que quieras, pero creciendo en tu amor todos los días. Con las pruebas que quieras, pero contigo viviendo primaveras. Señor, con los bienes que quieras, pero que sea tu palabra el alimento. En el techo, en el lugar que quieras, pero juntos los dos bajo tu aliento. Señor, con el pan que tú quieras, pero llenos de ti como lo esperas. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos tu iluminación, Señor. Que pongas en nuestros labios las palabras y el mensaje que tú quieres que transmitamos. Amén. Amén. Bueno. Ya nos presentaron. Esta es nuestra familia, fundamentalmente nuestros dos hijos, Fabio Andrés, que está casado con Laura. Ellos tienen un hijo, Juan Andrés, es nuestro primer nieto de 6 meses, que desafortunadamente ha tenido unos problemas de salud muy complicados. Acaba de salir de una enfermedad muy grave, estuvo 75 días en cuidados intensivos. Ya les iremos contando a lo largo de nuestra charla qué le pasó, pero gracias a Dios y a la oración de muchos equipistas y de mucha gente, ya está saliendo adelante. Nuestra hija María José es ingeniera industrial y ella vivió con nosotros en el Perú. Ella tiene recuerdos y es más, tiene muchos amigos hoy en día con los cuales se habla permanentemente. Pues ella estudió en el Colegio Santa Margarita y tiene recuerdos muy lindos también de cuando vivimos en el Perú. Bueno, antes de continuar, queremos agradecer esta invitación a Norma y a Carlos, responsables de la región, para participar en este espacio de formación de los equipistas del Perú. Pues como ya lo saben, hicimos parte de los equipos peruanos casi durante 2 años y realmente los llevamos a todos en el corazón.
Adicionalmente, este tema del sacramento del matrimonio y la espiritualidad conyugal nos parece maravilloso porque nos da mucha alegría poder compartir el regalo de la espiritualidad conyugal que hemos podido compartir durante más de 23 años de matrimonio. Decimos 23, aunque tenemos 29 años de matrimonio, pero no siempre fue así, ya les contaremos. Aportamos nosotros al matrimonio formaciones religiosas muy diferentes. Si bien es cierto, para el momento en que nos casamos, pues los dos éramos católicos, pero veníamos de familias muy diferentes en la vivencia de nuestra relación con Dios. Cuando nos casamos, yo vengo de una familia practicante. Desde muy niño se nos inculcó el amor de Dios hacia nosotros y a su vez nuestro compromiso con Él. Mis papás durante muchísimos años pertenecieron al Opus Dei y en mi casa era muy común hablar de la espiritualidad y de la santificación en la vida diaria. Monseñor Escrivá de Balaguer, que fue el fundador del Opus Dei, tenía un librito que se llamaba Camino. Y en ese librito de Camino, él hacía toda una descripción de cómo ir alcanzando esa santidad a través de la vida diaria. Y eso a mí se me quedó. Me acuerdo mucho que yo veía orar a mi papá y a mi mamá todos los días. Ellos nunca pertenecieron a ningún movimiento, salvo al Opus, pero todos los días hacían sus oraciones y ya después cuando nosotros, mis hermanos y yo crecimos, orábamos con ellos y hacíamos el rosario permanentemente. Bueno, en mi casa, por el contrario, ellos se decían que eran católicos no practicantes, pues ni siquiera mis papás asistían a la Eucaristía dominical. Mi papá decía que de niño había ido muchas veces a la misa, creo que incluso había sido acólito, y había rezado todo lo que tenía que rezar en la vida. Y pues mi mamá, por su parte, nos enseñó las oraciones principales, el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda, y las rezábamos antes de irnos a dormir. Pero no había una vivencia de Dios en nuestro hogar. Gracias a que a mi hermana y a mí nos matricularon en un colegio católico de las hermanas teresianas, fue allí donde recibí mis clases de religión, me prepararon para la primera comunión, y así incorporé el hábito de ir a la Eucaristía dominical. Después también ya en el año 10º, me prepararon para la confirmación, pero pues ya por iniciativa propia. Los primeros años de nuestro matrimonio, nuestra espiritualidad continuó siendo una espiritualidad individual. Se limitaba pues a la oración personal, poca o mucha que hacía cada uno. Yo, pues muy de vez en cuando, a Fabio Alberto yo sí lo veía hacer sus oraciones su oración personal en las noches, antes de acostarse. También sí asistíamos a la Eucaristía dominical cada 8 días, como la iglesia nos pide, pero se trataba más de cumplir con un precepto, más que porque sintiéramos su importancia y la necesidad de hacerlo como pareja. Y luego de 6 años de matrimonio, fuimos llamados por nuestro Señor a ser parte de los equipos de Nuestra Señora. Y tuvimos la oportunidad de conocer que podíamos vivir una espiritualidad a dos. Y empezamos a entender que el sacramento del matrimonio era un compromiso entre los dos, pero también un compromiso con nuestro Señor. Y que el sacramento no se limitaba a una ceremonia donde el sacerdote nos casó, sino que el sacramento se vive todos los días en la cotidianidad de nuestra vida, en todo lo que compartimos e incluso en nuestra sexualidad. Cuando Constanza y yo nos casamos, una tía nos regaló una Biblia y en la Biblia escribió:
Fabio y Constanza. En estas páginas encontrarán la felicidad para sus vidas. Disfrútenla. Como decía Constanza, sus primeros 6 años, muy bonita la Biblia, la guardamos y allá quedó guardada. A los 6 años, cuando ingresamos al movimiento, nos acordamos de esa Biblia y empezamos a buscarla. Hoy en día, 29 años después de ese regalo, 29, esa Biblia está ajada, las esquinas están rotas, las hojas están arrugadas, tiene inscripciones, tiene rayones. Y hemos, a través de todos estos años, comprendido esas palabras que mi tía nos escribió y que hoy queremos compartir con ustedes. Precisamente queremos empezar por el sacramento del matrimonio. Todo sacramento implica un acto de fe. Miremos, por ejemplo, el sacramento del bautismo. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a bautizar, tenemos la firme convicción de que a través de ese sacramento ellos van a recibir el Espíritu Santo. Van a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo creemos, porque tenemos esa firme convicción. Es a través de ese sacramento que sabemos que el Señor va a estar presente desde ese momento del bautismo. Otro sacramento que para nosotros es el culmen, lo máximo, es el sacramento de la Eucaristía. El tener la fe y el creer que la sangre de nuestro Señor Jesucristo y su cuerpo están en una copa y en una hostia, ese es el sacramento más grande. Tener esa convicción, esa es esa fe que se requiere para tener la certeza de un sacramento. Entonces, miremos en detalle qué pasa con el sacramento del matrimonio. Cuando Constanza y yo nos casamos, la verdad, no éramos conscientes de lo que era el sacramento del matrimonio. Constanza y yo nos casamos por lo católico, por una tradición, por una costumbre, pero no porque tuviéramos la certeza de lo que estábamos haciendo en ese momento. Yo la quería mucho, ella me quería mucho, pero que supiéramos las gracias y lo más importante, que el Señor Jesús, Cristo, estaba con nosotros, no era tan claro. ¿Qué implica precisamente el sacramento del matrimonio? Ese día en que yo le di el sí a Constanza y ella me dio el sí, Cristo se comprometió con nosotros y Él también dio el sí. En ese momento, cuando nosotros dos nos dimos el sí, Él nos dijo, voy a estar con ustedes todo el tiempo. El Señor no irrumpe, el Señor es respetuoso, el Señor está presente, no nos acosa, pero tenemos la certeza que está en medio de nosotros dos. Ese es el acto de fe en el sacramento. Ese es el acto de fe en el sacramento del matrimonio. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre cualquier otro tipo de unión? Llámese matrimonio civil, cuando los dos vamos ante un notario o ante un juez y firmamos un papelito y nos comprometemos en un contrato. Ahí no está Dios. O cuando hay una pareja que está en unión libre, ahí no está Dios. Cuando recibimos el sacramento del matrimonio, tenemos la certeza que Él está en medio. Y ese sacramento no se queda en un rito que nos dio un sacerdote, sino que Él está día a día, todos los días, presente
en medio de nosotros. Y algo que es fundamental, y que se disfruta gracias al matrimonio. Cuando más lejos está el matrimonio de Dios, más distantes estarán el uno del otro. Mientras que cuando más cerca estemos los dos de Dios, más cerca estaremos el uno del otro. Esa es fundamentalmente la principal gracia del matrimonio, y que lo hemos vivido nosotros dos, y que a través de los años hemos aprendido cómo el Señor, en medio de todas las alegrías, de todas las dificultades, de todos los procesos que hemos vivido, Él está ahí presente en medio de los dos. Bueno, el sacramento del matrimonio, además de una experiencia de fe, es una experiencia de amor. Y es del amor de Dios. El amor nace, crece, evoluciona y madura, pero hay que cultivarlo si no se quiere que ese amor muera. Como todo, cuando cultivamos una plantica, si no le echamos agua todos los días, si no le ponemos abono, la ponemos a la luz, etcétera, si no la cuidamos se va a morir. Con mayor razón el amor conyugal. Todos los días hay que alimentarlo con pequeños detalles, con un trato amable, amoroso, cariñoso. Incluso, yo qué sé, les contamos, por ejemplo, Fabi Alberto cuando trabajábamos, ahí sí separados, porque ahora estamos todos los días en la casa, él me mandaba mensajitos por el WhatsApp, te he extrañado. Para uno es realmente muy especial que después de 28 años de matrimonio le sigan a uno enviando mensajes. Es algo realmente muy especial y de verdad que hay que cuidarlo. Esto ocurre con todo. Por ejemplo, yo di el ejemplo de la plantica como para nosotras las mujeres que cuidamos las planticas, pero para los hombres lo mismo ocurre con los carros, por ejemplo. Ellos saben que hay que estar lavando el carro, cambiándole el aceite, echándole aire a las llantas, ¿qué más hay que hacerle? Echarle gasolina, pues porque si no se cuida el carro y no se le consiente, pues el carro se va a dañar muy rápido y pues no va a caminar. Entonces todo en la vida necesita cuidado, con mayor razón el amor. Algo muy importante, el amor es más que un sentimiento, es entrega y es corresponsabilidad, o sea, el uno y el otro, ambos deben entregarse totalmente. Y algo muy importante, es una decisión. Cuando nosotros incluso en el curso prematrimonial nos dijeron eso y realmente es así. Uno decide amar a la otra persona en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad y debe actuar siempre acorde con esa decisión que se tomó, no solamente por un sentimiento o un enamoramiento. No se puede confundir el enamoramiento con el amor. Obviamente el enamoramiento es importante, pero hay que alimentarlo para que se convierta en amor verdadero. No, porque si se queda solo en enamoramiento, algún día se acaba. Alguien nos explicaba muy claramente ese elemento del enamoramiento. Y en una palabra muy breve, imagínense ustedes un carro, un motor, un carro. Cuando uno lo prende, ese motor de arranque es el que le da al motor energía para ponerlo en funcionamiento. Una cosa chiquita pone en funcionamiento una cosa grande. Ese es el amor, ese es el enamoramiento. Pero si ese enamoramiento se queda ahí pegado, funde, se daña. Ese enamoramiento es importante en algunos momentos de la vida, que le da motivación al matrimonio, pero no es el elemento fundamental. Es el amor, decisión, el que nos lleva y el que a lo largo de la vida nos va permitiendo compartir juntos los dos en pareja. Amor, decisión. Ya ven por qué puso el ejemplo del carro, ¿no? Porque más le gusta. Bueno, Dios
aporta su amor al matrimonio y nos ayuda a buscar la santidad juntos. Es muy importante que la pareja en su amor encuentra el amor de Dios y allí nace la espiritualidad conyugal. Realmente es una cosa maravillosa la espiritualidad conyugal, porque nos une permanentemente a nosotros y nos une con nuestro Señor, que permanentemente nos está dando más motivos para alimentar esa espiritualidad conyugal. En un matrimonio que tiene fortalecida su espiritualidad conyugal, la fidelidad no es una obligación, sino una consecuencia del amor. Y no de cualquier amor, sino de ese amor de la pareja, reflejo del amor de Dios. ¿Y cómo es ese amor de Dios? Pues hay una cita bíblica de la primera carta de Corintios, de San Pablo a los Corintios, donde nos dice cómo es el amor de Dios y cómo debería ser nuestro amor de pareja. Realmente es algo hermoso, el amor. Aquí se me lo tapa. El amor es amable, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita. Ojalá lográramos siempre ese amor de Dios. No toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor no acaba nunca. Realmente es algo muy hermoso este himno del amor, donde nos dice cómo es el amor de Dios. Y si nosotros en la pareja podemos tener un amor así, con seguridad vamos en el camino a la santidad. Fíjense ustedes entonces cómo de una manera vemos el sacramento del matrimonio tiene a Dios presente todos los días de la vida en medio de los dos. Entonces, la base precisamente de la espiritualidad conyugal es el sacramento del matrimonio. Y ese es el objetivo fundamental de los equipos de Nuestra Señora. Primero, aprender a conocer qué es la espiritualidad conyugal, vivirla, conocerla y añorarla. ¿Para qué? Para poder desarrollarla a lo largo de ese camino que vamos nosotros haciendo. Es fundamental entender esto. De ahí que cuando nosotros ingresamos a los equipos de Nuestra Señora, nos dicen que es fundamental que estemos sacramentados. Por eso es tan importante entenderlo. Sin el sacramento del matrimonio, no se da la espiritualidad conyugal. Sin Jesús en medio de nosotros dos, no se da la espiritualidad conyugal. No nace esa espiritualidad conyugal, que es de lo que les queremos ahora hablar un poco de más detalle. Fíjense ustedes cómo desde el principio, para Dios, el proyecto de la pareja es lo más importante. Vamos a mirar muy rápidamente algunas citas bíblicas que contienen específicamente esa importancia de Dios en medio de nosotros. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó y les dio su bendición. Génesis capítulo 1, versículo 27. Pero después más adelante dice, no es bueno que una mujer es la premier. le ¿La conoce voy dónde? a hacer a alguien. Si quieren Ah, la mía. volvemos a aprender acá. Waldo Mendoza es del Ministerio de Economía.
al Ministerio de Defensa, Nuria Sparch, una mujer. Por favor, no pueden escuchar la charla, apaguen sus micrófonos. Van a tratar de diezmar, están llamando la atención a los generales porque han respaldado el... Por favor, si nos ayudan silenciando Hermano, por favor, los silencio. micrófonos. Sí. Ya. Entonces, retomamos. Decíamos que para Dios el proyecto de la pareja es lo más importante. Y miren ustedes cómo Él, desde el Génesis, viene trabajando ese proyecto que es lo más importante para Él. Mirábamos ahora cómo creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó y les dio su bendición. Génesis capítulo 1, versículo 27. Después más adelante dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Le anuncia la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 18. De esa costilla Dios hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, este sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y después remata más adelante en ese capítulo 2 donde dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser una sola carne. Desde el Génesis Dios nos lo está anunciando. La importancia de la pareja y cómo los dos llegan a ser una sola carne. Se unen los dos en un solo espíritu. Y ya lo vamos a ir desglosando más adelante cómo es. Bueno, para hablarles de espiritualidad conyugal es necesario tener claro que esta solo es posible desarrollarse en una pareja, hombre y mujer, donde cada uno deja morir una parte de sí mismo para dar paso al nosotros. Es decir, que empieza a ser más importante ver qué conviene a la pareja antes que los intereses personales de cada uno. Y pues esto realmente, incluso en los libros de pilotaje nos lo explican de una manera muy especial, donde nos dicen que hay 3 tipos diferentes de relaciones de pareja en la actualidad. Y algunas de ellas no dejan crecer la espiritualidad conyugal. Vamos a ver, por ejemplo, en el 1 más 1 igual 1 no es una relación constructiva. Uno de los dos tiene el poder, tiene el control y anula a la otra persona. Es una relación enfermiza. Aquí no hay un verdadero amor, no hay crecimiento de la pareja, ni búsqueda de un camino juntos o de un proyecto de vida en común. Uno de los dos sacrifica su vida, su persona no aporta y no crece. Luego tenemos el 1 más 1, 2. En este tipo de pareja, pues existen muchos casos en esta vida moderna donde cada cual vive su vida. Conviven, pero son 2 seres diferentes que no se complementan. Cada uno, por su lado, maneja su tiempo, su dinero, la educación de los hijos, no se ponen de acuerdo, no hay una comunidad de amor. Realmente cada uno va por su lado. Existen espacios muy grandes entre los dos. Y al cabo de los años, estas diferencias pueden hacer que termine la relación. En cambio, tenemos 1 más 1 igual 3, donde el hombre es un ser, la mujer es otro diferente y se complementan cada uno es una entidad y su relación de pareja es otra entidad compuesta no por partes idénticas, sino por individualidades que se suman y contribuyen a la construcción de un proyecto de vida en común. Aquí se vive el amor, la entrega incondicional del uno al otro y se experimenta la felicidad de hacer y de ver feliz al otro. En este tipo de pareja es posible el desarrollo de la espiritualidad conyugal. Todos nosotros habíamos podido seguir viviendo solos, pero hemos decidido
conjugar nuestras vidas para hacer un proyecto de vida en común, bendecido por el sacramento del matrimonio. Cada uno tiene una parte de sí que no le pertenece. Y estas dos partes se convierten en una realidad común para la pareja. Cuando celebramos el sacramento del matrimonio, invitamos a Jesús a nuestra vida y Él estará siempre presente en esta relación que compartimos. Esto de la espiritualidad conyugal muchas veces no es fácil de explicar o de entender, y por esto queremos ponerles un ejemplo de la naturaleza. Les contaremos una corta historia de un agricultor que tenía un cultivo de limones. Y estos limones eran pequeñitos, no se vendían muy bien en el mercado, y él entonces dijo, voy a traer una especie de otra región para sembrarlos acá. Los sembró en los piecitos y resulta que no pegaron. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a esa tierra. Entonces consultó con unos amigos, otros amigos agricultores, y le dijeron que por qué no contrataba un experto en injertos. Aquí mostramos en qué consiste un injerto. Supongo que se usa la misma palabra allá en el Perú, en el cual la idea es que logren unir dos especies para que cada una aporte lo mejor de sí misma. En este caso de los limones, una plantica aportaba la posibilidad de vivir en esa tierra, y la otra aportaba la calidad del limón, que fuera más grande y más jugoso. Entonces el agricultor contrató al experto por unos, para que le hiciera 100 injertos, cada uno a 10 soles. Y el experto aceptó el trato, unió los 100 injertos y empezaron a esperar a que ellos pegaran. Cuando fueron a saldar cuentas, se dieron cuenta que solamente habían pegado 90 injertos, otros 10 no. Entonces el agricultor le dijo al experto, yo le voy a pagar solo los 90. Entonces el experto le dijo, no, realmente que acordamos en que fueran 100 y yo hice 100. Pero ya el que pegaran o no, ya no dependía de mí, dependían del Creador que les da la vida. Y es así como en nuestras relaciones de pareja, el sacerdote nos regala el don del matrimonio, pero solo la acción de Dios en nuestras vidas va a hacer que esa relación fructifique y se fortalezca la espiritualidad conyugal. Miremos entonces un poquito más qué es la espiritualidad conyugal. La base de la espiritualidad conyugal es la conyugalidad. ¿Qué es eso? La igualdad. Acuérdense ustedes de los bueyes que van unidos por un yugo y que siguen el mismo camino. Eso quiere decir conyugalidad, igualdad. Pero esa igualdad ha sido muy difícil. Solamente hasta los años 30 del siglo pasado empezó a darse esa igualdad entre el hombre y la mujer. Es increíble ver cómo, por ejemplo, Aristóteles ponía en duda la humanidad de la mujer. En el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén no podían asistir las mujeres. Jesús fue el primero que dignificó la mujer, la elevó a la misma dimensión y a la misma altura del hombre. Y entonces es precisamente en los años 30 donde el padre Caffarel inicia con todo este proceso. ¿Cuándo qué? Cuando se empieza a dar esa igualdad hombre y mujer. Algo que es fundamental, espiritualidad no es sinónimo de espiritualismo. El espiritualismo es esa corriente que divide lo espiritual de la materia. La espiritualidad tiene otra concepción completamente distinta. La espiritualidad es vivir integralmente de acuerdo con el espíritu.
¿Con el espíritu de quién? Con el espíritu de Dios. Esa es la espiritualidad que nosotros, como hijos de Dios, seguimos. Vivir siempre según esa voluntad que Él tiene para nosotros. A tal punto que la sexualidad es un factor de santificación y el placer es una realidad santa querida por Dios. Imagínense, hoy en día todavía algunos se aterran y se extrañan de decir que la sexualidad es también un factor de santificación. Eso todavía en muchos crea escozor. Entonces, vivir la espiritualidad conyugal, ¿qué es? Es vivir los dos en pareja, de acuerdo con el Espíritu de Dios. Esto es espiritualidad conyugal. Los dos vivimos según el Espíritu del Señor. Ahora, claro que hay diferencia entre la espiritualidad individual y la espiritualidad conyugal. Acuérdense ustedes cuando hablábamos al principio, Constanza y yo llegamos con espiritualidades muy diferentes al matrimonio. Y durante los primeros 6 años fueron muy complejas y la relación no fue tan fácil. ¿Por qué razón? Porque teníamos espiritualidades muy diferentes. Pero esa espiritualidad que teníamos cada uno no es excluyente, es diferente, pero es complementaria. Y a partir de haber conocido lo que fue la espiritualidad conyugal que nos enseñaron en los equipos de Nuestra Señora, nuestra espiritualidad se complementó, se unió, empezó a ser una sola. ¿Cómo se alimenta la espiritualidad conyugal? Pues el movimiento nos ha dado unas herramientas maravillosas para alimentar la espiritualidad conyugal y es la práctica asidua de los puntos concretos de esfuerzo. Todos ya los conocemos y pues no les diríamos nada nuevo explicándole los puntos concretos de esfuerzo, pero sí queremos compartirles cómo estos puntos concretos de esfuerzo nos han ayudado durante este periodo especial que hemos vivido de pandemia, porque realmente nos han fortalecido mucho y nos han acercado mucho más como pareja. Nosotros, pues, antes de la pandemia, pues, no permanecíamos en la casa. La verdad es que nunca hacíamos almuerzo acá en la casa. Entre semana, Fabio Alberto almorzaba por fuera porque estaba en su trabajo. Yo almorzaba en la casa de mis papás y la niña almorzaba en su trabajo, que queda fuera de Bogotá, y allá les daban almuerzo. Entonces, no permanecíamos en la casa, la verdad. Sábado almorzábamos donde mis papás y domingo usualmente salíamos a algún restaurante. Y todo cambió. Ahora debíamos estar en casa las 24 horas del día. Te vas a levantar porque si no te vas a resfriar, ¿ya? Alguien se va a resfriar por ahí. Además, ¿qué iba a decir yo? No hay comido, ya has comido. Échate comido. Si te levantas, te hago La práctica de nuestros puntos concretos de esfuerzo, les contamos, la hacíamos en el carro. Cuando salíamos todos los días hacia el trabajo, yo llevaba a Fabio Alberto, hacíamos la lectura de la palabra, la meditábamos y después hacíamos nuestra oración conyugal. Y cuando empezó la pandemia, como que al principio no sabíamos cómo ubicarla y fue necesario que nos mantuviéramos, fijáramos unas nuevas rutinas, de tal manera que todos pudiéramos hacer nuestras actividades laborales, de descanso y de compartir sin interrumpirnos pero debíamos que dejar también espacio para la oración. Y realmente temprano en la mañana, antes de subirnos subíamos y antes de empezar a trabajar hacíamos nuestra escucha de la palabra y nuestra oración.
Y luego cuando nació el bebé, recordamos mucho, nació el 20 de abril en mitad de la pandemia, y nuestro hijo y su esposa, pues por supuesto, estaban muy cuidadosos de la salud del bebé, no recibían visitas, y pues obviamente por precaución. A nosotros al principio pues nos dolía un poco esto, aunque entendíamos perfectamente que era importante mantenernos alejados. Empezamos a hacer abuelos virtuales. Y cómo son de relativas las cosas, que ese sufrimiento que al principio teníamos de no poder cargar al nieto o pues estar cerca de ellos, pasó a un segundo plano cuando el bebé se enfermó. Ya no orábamos por que lo pudiéramos ver pronto, sino que orábamos por su recuperación. Fue algo realmente muy grave, porque estábamos realmente en una charla virtual del movimiento cuando nos llamó el hijo y nos dijo, nos tocó llevar al niño al médico y en este momento está entubado. Entonces, pero ¿cómo así? Pero si él estaba perfecto. ¿Qué pasó? Nos comentó que lo habían llevado al médico por un vómito que había tenido fuerte, y que pues aunque pensaban que podían regañarlos por llevar al niño de urgencias por un vómito, y sí fue lo mejor, porque cuando llegó a las urgencias le tomaron la saturación y estaba mala, le pusieron oxígeno, no respondió bien y tuvieron que entubarlo. Estuvo entubado, bueno, estuvo en cuidados intensivos 70 días, ¿no? 75 días. Y desde ese mismo momento avisamos al movimiento y hubo una oración de intercesión muy especial por nuestro bebé. Y también Juan Andrés hizo que nos volviéramos realmente orantes, porque sí, todos los días hacíamos nuestra oración 15, 20 minutos. En este momento, con la familia, incluso se formó un grupo virtual de la familia de Laura, la mamá de Juan Andrés y acá de nosotros, donde a las 3 de la tarde hacemos la coronilla de la Divina Misericordia y a las 6 de la tarde el rosario, todos los días. Nunca creímos que lográramos esa capacidad de oración y de entrega a nuestro Señor, y así ha sido. Cuando uno quiere, puede realmente sacar el tiempo. Para hacerles un poquito más el tema, Juan Andrés, a los 4 días de haberlo entubado, lo tuvieron que trasladar de clínica porque el niño estaba demasiado grave. Resulta que a él le dio un virus, un citomegalovirus, y eso le inflamó el corazón y entró en una falla sistémica en todo el organismo de él. Tuvieron que trasladarlo a otra clínica, una clínica que se llama la Clínica Chayo, aquí en Bogotá, que es especialista en temas cardíacos. Lo tuvieron que conectar a un equipo que es el ECMO, que le hacía las veces de corazón y pulmón. A la semana de estar conectado, tuvieron que hacerle un cateterismo. Se habían perdido todas las conexiones intraverticulares y tan pronto terminaron el cateterismo, inmediatamente tomaron la decisión de operarlo a corazón abierto. Estamos hablando, el niño tenía 3 meses en ese momento. Lo operaron, afortunadamente salió bien. El niño llegó a tener un porcentaje de eyección en el corazón del 10%, estaba muy, muy grave. Afortunadamente, el niño salió adelante, pero fueron 75 días en cuidados intensivos y bueno, gracias a Dios, hoy en día tiene la fracción de eyección en el 65%. Es un corazón ya más fuerte, más estabilizado, pero pues obviamente ustedes entenderán todo lo que fue esto. Y esa angustia que sentíamos tal vez nosotros por no poderlo ver cuando empezó la pandemia, se trasladó en no nos importa no verlo, pero que el niño esté bien. Y empezamos a incrementar nuestra oración de una manera muy, muy fuerte. De igual manera también con toda la familia se generó todo este proceso. Bueno, también hemos tenido unos diálogos con lugares muy especiales
hemos sacado el tiempo para hacerlo realmente como debe ser, iluminados por la lectura de la palabra, cuando estamos, cuando el niño de pronto se agrava. Él alcanzó a salir de la clínica, estuvo un mes por fuera y la semana pasada volvió a recaer y otra vez está en la clínica. Y en esos momentos realmente la lectura de la palabra, decimos, bueno, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Y en la palabra encontramos la respuesta, nos reconforta, tanto la palabra como la Eucaristía. Con relación a la regla de vida, pues también hemos tenido que ponernos varias reglas de vida. Como les decíamos, hicimos una rutina para la casa y de verdad que les recomendamos que es importante hacerlo para estar animados, estar fortalecidos y obviamente dentro de esa rutina dar esos tiempos para la oración. Como no teníamos empleada acá en la casa cuando inició la pandemia y había que hacer desayuno, almuerzo y comida, hicimos una repartición de oficios maravillosa, porque no todo recayó en mí, que era lo más preocupante, porque yo también tenía que trabajar. Fabio Alberto es el más madrugador acá en la casa, entonces él se encarga todos los días de hacernos el desayuno y lavar la loza del desayuno. Al almuerzo, nuestra hija le gusta cocinar, lo hace muy bien y ella es la que prepara el almuerzo. Yo lavo la loza del almuerzo y luego para las comidas yo la preparo y la niña hace el respectivo lavado de loza. Esto realmente puede parecer insignificante, pero realmente yo creo que hasta fortalecemos la virtud de la justicia, porque pues todos tenemos que trabajar, pero también todos debemos colaborar en la casa y no recargarnos en una sola persona. Y igual con todo, ¿no? Es importante levantarse a la misma hora para empezar a trabajar, bueno, hacer la oración, trabajar, y no quedarse con, pues como uno no va a salir o quedarse todo el día en pijama, no arreglarse, no, es importante ejercitar la templanza. Incluso nosotros también hemos puesto el ejercicio físico temprano en la mañana y nos levantamos temprano a hacerlo y tener esa templanza de levantarse y hacer las rutinas para estar al servicio de los demás. Yo creo que eso es algo que nos ha servido mucho en esta pandemia para acercarnos mucho más y sentirnos realmente bendecidos por tener nuestra familia, por tener a Fabio Alberto, porque yo no me imagino una pandemia sola. Realmente es una motivación muy grande poder contar con él, con la hija, y debemos ser agradecidos. Nos parece muy triste las noticias cuando dicen que en esta pandemia se han aumentado el número de divorcios o incluso pues la violencia intrafamiliar. Realmente es algo que no quisiéramos que ocurriera y quisiéramos compartir esa experiencia de familia porque antes nos hemos fortalecido aún más. Y otra forma de alimentar la espiritualidad conyugal es la vida sacramental. ¿No? Escuché alguna vez, oí comentarios que decían que ahora sí la iglesia se iba a acabar porque ya no iban misas, ya la gente iba a perder la fe por quedarse en la casa, porque estaban cerrados todos los templos. Y la verdad, yo creo que ha sido todo lo contrario. Hemos tenido la oportunidad de asistir a la Eucaristía virtual casi todos los días, incluso a la hora que hemos hecho, la ponemos también en nuestro horario y allí siempre tenemos disponible una Eucaristía para fortalecernos. Incluso aquí en Colombia estuvieron los templos cerrados casi 6 meses. Ya empezaron a abrir, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad. Aquí nosotros nos podemos inscribir por una página web y para reservar la Eucaristía, y apenas supimos que estaban abriendo,
sacamos nuestro turno para poder ir o el domingo o el sábado por la tarde, porque los domingos son muy llenas. Y la primera vez que pudimos volver a la iglesia fue maravilloso. Incluso nos confesamos y comulgamos. Fue muy especial después de tanto tiempo de comuniones espirituales, poder volver a tener nuestra comunión sacramental. E igualmente, pues aprovechamos las gracias que nos da el sacramento del matrimonio para vivir plenamente la fidelidad y la indisolubilidad del matrimonio, donde estas gracias no son obligación, sino son, como decíamos antes, consecuencia de ese amor que tenemos. Algo que es importante, perdón. Hemos querido compartir con ustedes lo que ha sido esa vivencia de los puntos concretos de esfuerzo durante este periodo de pandemia y la gravedad del niño que nos hizo que nos uniéramos mucho más. Durante muchos años hemos vivido la práctica de los puntos concretos de esfuerzo en situaciones muy distintas, en algunas responsabilidades que hemos tenido en el movimiento, y acudíamos precisamente a esa práctica asidua para que el Señor nos ayudara y nos iluminara a tomar las mejores decisiones durante todas estas responsabilidades. Y la verdad, en estos 7 meses hemos tenido una vivencia muy diferente de lo que son también esa espiritualidad conyugal. En medio de este, yo no le llamaría encierro, en medio de esta unidad que se ha producido, porque vamos ya para 8 meses, pues cuidándonos obviamente y tratando de hacer lo posible por no salir, pero eso cambió sustancialmente nuestra vida y le dio un sentido diferente. Ahora, miremos entonces otro elemento que es fundamental dentro de todo lo que es la vivencia de la espiritualidad conyugal y el sacramento del matrimonio. Y es que recordemos que los equipos de Nuestra Señora tienen 2 objetivos. 1, desarrollar la espiritualidad conyugal, y 2, lograr la santidad en pareja. Que los dos, el uno por el otro y los dos a la vez, luchemos y hagamos ese esfuerzo por ser santos. Santos a través y por medio del matrimonio. Pero, ¿qué se entiende por santidad? Muchos de ustedes han escuchado la cita bíblica de Lucas, donde el Señor está en una sinagoga y alguien le dice: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y el Señor le contesta y le dice: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pensaría uno que el Señor de alguna manera fue injusto con la Santísima Virgen porque no le dio crédito a ser la madre de él, pero todo lo contrario, es él el que la dignifica y la lleva a la posición más altísima, porque ¿quién más sino que nuestra Madre Santa ha hecho siempre la voluntad de Dios? Ha puesto en práctica la palabra de Dios. Y eso precisamente es la santidad. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y el resto lo va haciendo Dios. Dios es el que nos santifica. Dios es el que nos lleva. Dios es el que ve nuestro esfuerzo. Dios es el que ve en el diario vivir cómo estamos los dos. Recordemos que Él está en medio de los dos por la gracia del sacramento. Miren ustedes cómo todo esto se va uniendo. Miren ustedes cómo es de perfecto todo este enlace. Somos pareja, consagrados a través del sacramento del matrimonio, con Dios en medio de nosotros, y es Dios el que nos va llevando de la mano y nos va santificando. Y obviamente, en los equipos de Nuestra Señora, los puntos concretos de esfuerzo son un medio para lograr esa santidad. Ese es el objetivo, ese es el camino nuestro. Hacia allá tenemos que apuntar, lograr esa santidad el uno por el otro. Y qué mejor que a través de los puntos concretos de esfuerzo. La santidad es la perfección en el amor, hasta amar a los enemigos.
Recordemos nosotros que el mismo Señor lo decía. El mismo Señor era el que lo decía. Un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí sí que puso la vara muy alta. Como yo los he amado. Con ese amor de Él que hasta los enemigos hay que amar. ¿Y qué más? Pues que tenemos la garantía que es Dios por el sacramento que está comprometido en nosotros y que nos ama, nos lleva de la mano. Y tenemos esa certeza, tranquilos, la tenemos, pero tenemos que ayudarnos. ¿Con qué? Con la práctica de esos puntos concretos de esfuerzo. Bueno, el último aspecto que queremos tocar es el sacramento del matrimonio como sacramento de servicio. Tanto el sacramento del matrimonio como el sacramento del orden sacerdotal son sacramentos de servicio a la comunidad. ¿Y en qué consiste este servicio? Dicho servicio radica en dar ejemplo de vida, en la entrega y en el amor al prójimo. Esto es algo realmente hermoso. Y el sacramento del matrimonio, pues, es la entrega y el amor inicialmente, pues, al cónyuge, pero también a los hijos, a los demás, a a la familia. Realmente debemos ser testimonios del amor de Cristo. Al equipo, por supuesto. Dios deposita su amor en la pareja para que la pareja los lleve hacia afuera, los lleve hacia el mundo este amor. Entonces, cuando una pareja decide unirse por el sacramento del matrimonio, se compromete entre sí, pero también se compromete con nuestro Señor y se compromete con la iglesia. Y este compromiso con la iglesia es una misión apostólica que tiene tres aspectos diferentes. Primero, dar a conocer a Dios, o sea, proclamar su amor. Segundo, educar en la fe a nuestros hijos. Debemos ser para nuestros hijos testigos y profetas del amor de Dios. Y tercero, proclamar al mundo las bondades del sacramento del matrimonio a través de un apostolado de acogida y de hospitalidad. Nosotros hemos recibido muchas bendiciones del movimiento, entre ellas estuvo la posibilidad de estar en Roma en el 2015 cuando el Papa Francisco nos dio un discurso muy especial donde parecía pues que hubiera sido un conciliario porque conocía muy bien la metodología del movimiento y nos decía que nos impulsaba, nos motivaba a poner en práctica y a vivir la espiritualidad conyugal en profundidad, con constancia y con perseverancia. Pero al mismo tiempo nos recordó que la espiritualidad conyugal, si no es misionera, se queda a mitad de camino. Es decir, que todo eso que hemos recibido gratis, digo yo, con tanto amor del movimiento y de nuestro Señor, debemos compartirlo con los demás y ser testimonios, de tal manera que seamos levadura de renovación, no solamente en la iglesia, sino en el mundo, y mostrar que el matrimonio está al servicio del amor, al servicio de la felicidad y al servicio de la santidad. Uno de los temas que a mí más me impresionó en ese discurso que el Papa le dio, estaban todos los responsables regionales del mundo. Él dijo, ustedes, equipos de Nuestra Señora, tienen un tesoro que se llama espiritualidad conyugal. La iglesia los necesita. El matrimonio los necesita. No guarden ese tesoro para ustedes. Compártanlo con todos. Ese tesoro no es para guardarlo. Ese tesoro es para compartirlo. Y ahí sí que ustedes verán las gracias de Dios. Eso a nosotros nos impactó muchísimo. Y hoy en día, 4 o 5 años después de leer ese mensaje del Papa, y fíjense ustedes cómo el ERI en el 2018, en el colegio, en el Encuentro Internacional de Fátima, sacó un documento que es Matrimonio en Vocación y Misión. Cómo cambia fundamentalmente y es cuando más real hacemos lo que el Papa nos dijo. Para terminar, queremos compartir con ustedes esta cita del padre Enrique Farel, que reafirma pues todo lo que les hemos dicho.
No hay que buscar la santidad fuera del matrimonio, ni tampoco lograrla a pesar del matrimonio. La santidad se logra dentro del matrimonio, pero sobre todo por medio del matrimonio. Y esto que les queremos dejar. Que muchos piensan que un final feliz es el día del matrimonio, pero en realidad el verdadero final feliz es haber tenido muchos años de matrimonio feliz con una espiritualidad conyugal fortalecida. Muchas gracias. Ay, tan divinas. Están todos silenciados. Ahora sí pueden hablar.